Hola, en esta ocasión haremos la resolución de un problema de destilación fraccionada con el método de Macquarrie. Una destilación fraccionada es como la que se muestra en este diagrama. Vamos a tener tres corrientes principales, va a ser la de fondo, la de alimentación y la de destilación. En una columna de destilación de este tipo vamos a tener discos y cada disco nos va a representar una etapa que después vamos a estar calculando. En este método nosotros vamos a tener que ubicar una recta de enriquecimiento, que sería esta, una recta de agotamiento y una recta Q o recta de alimentación. También vamos a ubicar una curva de equilibrio líquido-vapor, la cual es esta, y vamos a utilizar estas rectas para poder contabilizar las etapas necesarias para poder llevar a cabo la destilación. Como les decía antes, cada etapa es un disco en la columna. En este caso, pues tendríamos, por ejemplo, 6 etapas. Este es el ejercicio que vamos a estar resolviendo. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos por hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son de 7.360 y 7.960 calorías por gramos mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Y nos pide calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora y determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación en tres condiciones diferentes. La primera condición es si la alimentación es un líquido a temperatura de ebullición, si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados y si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor con 1/3 de líquido. Entonces, lo primero que necesitamos ubicar en nuestro gráfico es una curva que es el equilibrio líquido-vapor. Para esto necesitamos el valor de la volatilidad relativa. Esta se denota con alfa y se usa para comparar las presiones de saturación de los componentes de una mezcla. Y esto nos puede indicar si esta mezcla puede separarse por medio de una destilación y qué tan difícil va a ser esa separación. Para poder llegar a esta función, partimos de las volatilidades individuales de cada especie, que está dada por la presión de saturación entre la composición. Alfa sabemos que es la volatilidad del compuesto 1 entre la volatilidad del compuesto 2. Y tenemos que X2 es la presión 1 de saturación sobre X1 por la presión 2 de saturación. Después tomamos la ley de Raoult, que la vamos a utilizar para sustituir los valores y que nos quede aquí Y1 por la presión por X2 sobre Y2 por la presión por X1. De aquí podemos eliminar las presiones y obtenemos Y1 por X2 sobre Y2 por X1. De esta ecuación vamos a despejar Y1 y vamos a obtener que alfa por Y2 por X1 sobre X2 es igual a Y1. Vamos a sustituir los valores que están en función del compuesto 2, de la especie 2, y los vamos a sustituir por 1 menos Y1 y 1 menos X1 respectivamente. Después de esto vamos a hacer un reacomodo de esta ecuación y vamos a volver a despejar Y1. Y de aquí vamos a obtener esta ecuación que es alfa por X1 sobre 1 menos X1 más alfa por X1. Y al final ya tendríamos la función que vamos a estar utilizando, que es Y1 igual a alfa por X1 sobre 1 más alfa menos 1 por X1. También tenemos que ubicar la línea de operación en el sector de enriquecimiento. Vamos a partir de los balances de la columna de destilación. Aquí podemos ver que B denota el flujo de vapor que está subiendo y L denota el flujo de líquido que está bajando. Y D va a ser nuestro destilado. Entonces, en nuestro balance nosotros tenemos que B, que es el vapor que sube, es igual al destilado que sale, y L, que va a ser el reflujo.
Y esto también lo podemos poner como un balance del compuesto más ligero. Entonces tenemos que el vapor que sube por la composición es igual al destilado por la composición en el destilado más el líquido por la composición en el líquido. De aquí vamos a tener que Yn es igual a D por XD sobre D más Ln más 1 más Ln más 1 por Xn más 1 sobre D más Ln más 1. El reflujo está dado por L, que es el líquido que baja, entre D, que es el destilado. Entonces, si nosotros dividimos entre D la parte de arriba de la división y la parte de abajo, podemos al final tener L entre D, que es R, que lo vamos a estar sustituyendo. Y aquí ya lo tenemos sustituido. Esta es la función que vamos a estar utilizando. Yn es igual a XD entre 1 más R más R por Xn entre R más 1. Y por último tenemos que ubicar una línea de alimentación. Nuestra línea de alimentación va a depender de Q, que va a cambiar dependiendo del estado en el que tengamos nuestra alimentación. Puede ser un líquido subenfriado, un líquido saturado, una mezcla de líquido y vapor, un vapor saturado o un vapor sobrecalentado. Lo primero que hice aquí fue poner los datos que nos da el problema en un Excel y vamos a calcular las fracciones mol a partir de las fracciones masa que nos da el ejercicio. Vamos a calcular primero el peso molecular promedio de cada mezcla, la alimentación, el destilado y el residuo, con esta fórmula que tenemos a la derecha. Una vez que ya tengamos el peso molecular promedio, lo vamos a utilizar para calcular las fracciones mol. Ya que en el ejercicio nos está pidiendo calcular los flujos molares del destilado y del fondo, vamos a convertir el flujo de alimentación másico a flujo molar. Y por último vamos a utilizar este factor que es de calorías a joules para poder convertir los calores latentes de cada especie a kilojoule por kilomol grado centígrado y estos poder utilizarlos para calcular el calor latente promedio de la mezcla. Ok, ya podemos resolver el primer inciso del problema. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a plantear un balance global del sistema en el que tenemos que la alimentación es igual al destilado más el fondo o el residuo. También se puede plantear el balance general del benceno en el que tenemos que la alimentación por la composición del benceno en la alimentación es igual al destilado por la composición del benceno en el destilado y más el fondo por la composición del benceno en el fondo. Vamos a sustituir estos valores que son los que acabamos de calcular y de aquí podemos formar un sistema de ecuaciones, el cual vamos a resolver. De este sistema de ecuaciones obtenemos que el destilado tiene 150.13 kilomoles por hora y los fondos tendrían 198.83 kilomoles por hora. En la primera condición nos dice que el líquido está a temperatura de ebullición. Recuerden que vamos a identificar tres cosas. Primero, vamos a identificar el equilibrio líquido-vapor con alfa. El alfa nos lo da el problema, dice que es de 2.5. Lo sustituimos en la ecuación que sacamos anteriormente y obtenemos esta ecuación que vamos a estar ingresando nosotros en el GeoGebra. También tenemos la línea de operación en el sector de enriquecimiento y el problema también nos da este valor de R que es igual a 3.5. Lo sustituimos y obtenemos esta función 0.2165 más 0.777x y en la alimentación nosotros sabemos que Q es igual a 1
porque nos está diciendo que es a la temperatura de ebullición. Esto quiere decir que nuestro sistema está en líquido saturado. Y también pues vemos que cuando es un líquido saturado, la línea de alimentación es totalmente vertical. Yo voy a utilizar GeoGebra para poder graficar estas funciones que acabamos de sacar. La primera que voy a graficar va a ser la del equilibrio líquido-vapor. Y voy a utilizar esta función que me permite graficar una función en un intervalo. En este caso va a ser de 0 a 1 porque tenemos composiciones de 0 a 1. También voy a agregar una función que es y igual a x, también en un intervalo de 0 a 1 para poder tener una base en la cual hacer el método. Después de esto vamos a graficar la línea de operación en el sector de enriquecimiento, que ya tenemos la función, solo la vamos a agregar. También vamos a agregar la línea de alimentación, en este caso como ya vimos es una línea vertical en la composición de la alimentación. Voy a cortar estas líneas que acabamos de hacer solo en los sectores en los que las necesitamos para que no se sature nuestro gráfico. Por último, voy a agregar un punto en la función de x igual a y en la composición de fondo del benceno y voy a unir la línea de alimentación con este punto. Ahora lo que vamos a hacer es que comenzando desde este punto vamos a empezar a tirar líneas horizontales y verticales para ir formando los escaloncitos. Estos escaloncitos representan cada disco o cada etapa de nuestra destilación. Vamos a hacer estos escaloncitos entre la línea de equilibrio que trazamos y las líneas de la operación en el sector de enriquecimiento y la otra línea que es la operación en el sector de empobrecimiento. Vamos a intentar que queden las líneas lo más derechito posible y nos vamos a detener en el punto que pusimos antes, donde termina la línea de empobrecimiento. Por último, vamos a contar cuántos discos obtuvimos y también vamos a ver en qué disco se encuentra la línea de alimentación. Nuestra segunda situación es que el líquido está a 20 grados centígrados. Nuestra volatilidad relativa no cambia, por lo tanto nuestra función de equilibrio líquido-vapor es igual. Tampoco nuestra R cambia, por lo tanto nuestra línea de operación en el sector de enriquecimiento se queda igual. Lo único que está cambiando es que ahora tenemos un líquido a 20 grados centígrados. Para poder obtener la línea de alimentación de este inciso, necesitamos calcular Q. El inciso ya nos da que el CPF es de 0.44 calorías. Aquí ya hice la conversión a kilojoule sobre kilomol grado centígrado y lo hice con el mismo factor que utilizamos antes. También nos dice que la temperatura de operación es de 20 grados centígrados. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que dice que Q es igual a 1 más el CPF, que ya tenemos aquí en las unidades que lo necesitamos, que multiplica a la diferencia de la temperatura de ebullición menos la temperatura de la operación. Y todo esto lo dividimos entre lambda F, que también ya habíamos calculado y tenemos por aquí. Y eso nos da 1.34. Ya que tenemos el valor de Q, que es de 1.34, sabemos que tenemos un líquido subenfriado,
Lo vamos a sustituir en la función y vamos a obtener esta recta. Como dije antes, nuestra línea de equilibrio líquido-vapor va a permanecer igual que la línea de operación en el sector de enriquecimiento. Lo que va a estar cambiando va a ser nuestra línea de alimentación. Nosotros ya calculamos cuál debe ser y vamos a agregarla en una función en el GeoGebra. Después de esto, todo va a ser igual que con la situación anterior. Vamos a trazar la línea de operación en el sector de empobrecimiento y después vamos a hacer los escaloncitos y a contar cuántos son y en dónde se encuentra la línea de alimentación. En este caso tenemos 11 discos y una alimentación en el disco número 6. La última situación es que hay una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Igualmente, nuestra línea de equilibrio líquido-vapor se va a quedar igual porque el alfa es igual. La línea de operación en el sector de enriquecimiento se queda igual porque R no cambia. Y ahora sabemos que tenemos una mezcla líquido-vapor. Sabemos que debemos tener una Q entre 0 y 1 y esta Q es de 0.333 que representa la composición de líquido que hay en la mezcla. Y igual vamos a sustituir este valor de Q en la función y al final tenemos que menos 0.4999x más 0.6602 es nuestra línea de alimentación. Aquí repetimos lo que ya hicimos en las gráficas pasadas, solo ponemos la nueva función de alimentación. Y ya para terminar, en este estado de la alimentación tenemos 13 discos y una alimentación en el disco 7. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video.